Hola, ¿qué tal? Este es un video sobre el cálculo de la desigualdad del coeficiente de Gini y el coeficiente de Dale. Lo vamos a hacer para los datos de El Salvador, estrictamente sobre ingreso total de hogares mensual. Estos datos se publican en la encuesta de hogares de propósitos múltiples de la DIGESTIC y a partir de ello vamos a trabajar en la desigualdad, ¿de acuerdo? Este video además lo hacemos por las clases de la UCA, pero va a servir para cualquiera que esté interesado en el tema, pero particularmente lo hacemos en referencia y en deferencia de compañeros que quieren tener un video de la clase que tuvimos hace poco, en esta semana del 19 de mayo. Y bueno, pues tenemos entonces por acá las participaciones del ingreso por decil de familias en El Salvador. Son los datos oficiales. Es un recopilatorio de el ingreso de los deciles. Un decil, por definición, es la 10ª parte de la población o la 10ª parte de los hogares de El Salvador. Se puede observar que del 85 al 2018, voy a tratar de que se vea la mayor cantidad de datos. Ahí está la DIGESTIC, encuesta de hogares de propósitos múltiples. Ahí están los deciles. A ver si me deja observar toda la pantalla, casi toda. Ahí está, ahora sí. Y tenemos entonces, si se observa con cuidado, el primer decil hasta el 10º decil y el total. La primera columna, el primer decil, o la segunda columna, nos dice que en el 85 se obtuvo un 0.70% el primer decil de ingreso, es decir, que el 10% de familias más pobres solo obtuvieron el 0.70, ni siquiera 1% del ingreso total nacional. Es importante destacar que esta tabla, en su origen, solamente tiene del año 91 al 2018 por parte de la EHPM. Posteriormente, o más bien anteriormente, debemos de decir que los datos están dispersos, no están con años consecutivos, y que tuvimos que hacer una recopilación o bien una interpolación de información. En este caso, en el 85 teníamos los datos que publicó Francisco Lazo en una publicación del boletín del Departamento de Economía de la UCA para el año 85, y así fuimos llenando esta información. Es difícil encontrar esta información de manera concentrada. La DIGESTIC te puede poner 4 años, digamos 2018, 2017, 2016, 2015, pero hasta ahí. Entonces el trabajo de recopilación también debe de ser resaltado, porque realmente cuesta mucho trabajo el realizar esta información, el concentrarla. Pero bueno, se puede ver que en efecto el crecimiento del decil 1 de 0.70 a 2.13 pues resalta, porque lo mismo sucede con el decil 2, que crece de 2.30 a 3.61, el decil 3 de 3.40 a 4.81, el cuarto decil de 4.60 a 5.92, el quinto decil de 6% a 7.16, y así sucesivamente. Ahora, si esto lo unimos al otro mosaico de información que tenemos, que es que el 10º decil, el decil de las familias más ricas, pasó de 36%, 36.4% y cae a 28%,
pues tenemos entonces un patrón muy definido. Parece ser que los ricos han disminuido su porcentaje de ingreso y los pobres, entendidos por pobres porque ganan menos que el 10% de ingreso, que incluso está hasta el séptimo decil o parte del séptimo decil, en la serie, al menos hasta el 2015, vean ustedes que gana el séptimo decil por debajo del 10%. Bueno, pues estos deciles aumentan su ingreso, su participación en el ingreso nacional. En consecuencia, tenemos que el décimo decil decayó, que el noveno decil decayó, que el octavo decil creció un poco, de 12.40 a 12.58. Básicamente lo mantuvo. Entonces tendríamos algo así como que del decil 1, en resumen, del decil 1 al decil séptimo incrementaron su ingreso, el decil octavo lo mantuvo y el decil 9 y 10 decrecieron su ingreso. En conclusión, uno pudiera pensar que los dos últimos deciles más ricos cedieron ingreso al conjunto de deciles del 1 al séptimo, ¿de acuerdo? Ok, pero esto lo debemos de medir con el coeficiente de Gini. Pues para ello lo que voy a hacer es seleccionar toda esta información así tal cual, la copio y recupero o inserto una nueva hoja de cálculo donde voy a poner esa información del siguiente modo. Me voy a inicio, pegado especial, la voy a pegar como valores por si acaso estuvo como fórmulas y la transpongo. ¿Para qué? Para tenerla de esta forma. Se entiende que aquí estaría el primer decil y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces voy a ponerlo por acá. Esto también lo voy a transponer para no escribirlo de nuevo. Copiar, me voy a la hoja 1, transpongo, pegado especial, transponer. Ahí está. Bien, ahí tenemos lo que sería en el argot de la desigualdad. Tendríamos el PI minúscula. Lo voy a poner grande para que se observe. Es por definición la participación del ingreso de cada decil, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí todo bien. Copiamos lo mismo, si les parece, para el QI. Control C, lo separamos con dos filas y ponemos, si les parece, el famoso QI y aplicamos el mismo tamaño de fuente. Ahí está. Por definición este es punto 10, el 10%, y esto se aplica para todas las celdas. Lo podemos hacer de una forma mucho más rápida. Fíjense ustedes, Shift Control hacia abajo y hacia la izquierda, hacia la derecha. Suprimo y pongo punto 10, Control y Enter. Y ahí tenemos el 10%. Si lo quieren en porcentaje, no hay problema. Si quieren lo demás en porcentaje, no hay problema. Shift Control hacia abajo y hacia la derecha. Con dos decimales o un decimal al menos. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos entonces el PI y QI. Bien, vamos al índice de Gini. Vamos a calcularlo. En un primer momento, creo que lo que corresponde es plantear la fórmula.
Y aquí lo que debemos de decir es que el coeficiente de Gini no es más que repartir un triángulo que denominamos A, B, C. Ahora bien, el área de este triángulo la vamos a calcular ahora, de este pastel que es el triángulo ABC. Solamente que esta curva se le suele denominar la curva de equidistribución, curva de equidistribución o de distribución perfecta. En esta parte se suelen poner los deciles y aquí el porcentaje de ingreso. ¿De acuerdo? Si el 10% o un X% de familias o de población le corresponde el mismo porcentaje de ingreso, y así con todos los bloques o todas las partes de las familias, entonces cada participación de familias le corresponde exactamente el mismo porcentaje de ingreso, y entonces dibujan esta curva llamada de equidistribución, esta que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, la realidad es de que esto no es así, y que generalmente el primer decil, en lugar de recibir su 10%, recibe 1%, el segundo decil recibe 3%, que sumados al 2% anterior son 5%, y así sucesivamente. Entonces tenemos algo como esto. Son porcentajes acumulados, por eso es que hay que verlo el decil anterior más el porcentaje del decil actual. Total que esto dibuja una curva llamada de Lorentz, la famosa curva de Lorentz, y matemáticamente plantea lo siguiente. Nos está planteando que este punto es el famoso P mayúscula I, y que este punto que está acá es el famoso Q mayúscula I. Ustedes observarán con cuidado que la distancia que hay de aquí a aquí es una, y la distancia que hay de aquí a aquí es otra. ¿De acuerdo? Entonces, observarlo con cuidado. Lo repito esta parte porque creo que es importante. La distancia que hay de aquí a aquí es una. La distancia que hay de este punto hasta abajo, lo voy a tratar de dibujar así, a ver si se observa. Ahí está. Es otra. La distancia primera, que la voy a poner en otro color para que quede esto muy claro, vamos a ponerlo en un color verde, esta distancia. Voy a poner en otro color la otra distancia. En naranja. Esta distancia, la primera, es simplemente el P I menos QI. Si lo observamos con cuidado, eso va a dibujar todas estas rectas. PI1, QI1, PI2 menos QI2, PI3 menos QI3, PI4, y así hasta el último decil. Pues tendríamos eso, ¿de acuerdo? Sumatoria para todos los deciles. ¿Entre qué? Bueno, pues entonces, ¿cómo calculamos el área de todo el triángulo? Pues como la suma de todos los PI.
¿de acuerdo? Ahí estaríamos sumando todos los PI, etcétera, y esto evidentemente es sumatoria de PI. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema, simplemente es que el área se está calculando como la suma de estos segmentos. Es una forma de hacerlo. Bien, dicho eso, pues entonces queda claro que este es el llamado coeficiente de Gini. Lo podemos utilizar en la dimensión de grupos homogéneos, en este caso de grupos que son deciles, que cada uno tiene el 10% de familias o de población, y en este sentido podemos calcular este índice de Gini. Hay muchas formas de calcular Gini. Dimos algunos vínculos, pero en el canal de César Santube pueden observar que hay 4 formas de calcular el índice de Gini, y hay más: el de Piat, el de Silver, el de Branko Milanovic, el de Stuart, Kendall y Stuart. Tenemos también una propuesta nuestra de cómo calcular el índice de Gini. Bien, pero bueno, de esta forma se calcula así. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero el PI minúscula, luego el QI minúscula, luego acumular, es decir, ir agrupando, ir sumando cada uno de los deciles, y por tanto calculamos el PI mayúscula y QI mayúscula. Después haremos en otra tablita para todos los 10 deciles la diferencia entre PI menos QI, y luego en otra tablita veremos la sumatoria de PI, para después calcular el coeficiente de Gini como la sumatoria de PI menos QI entre la sumatoria de PI, mayúscula I. Ahora, cuando decimos acumular, porcentaje acumulado, estamos diciendo lo siguiente: simplemente tenemos por un lado el llamado QI, y tenemos los deciles 1, 2, 3 y así hasta el décimo. Lo único que hacemos es que si aquí, digamos, hay un punto 7, aquí 1%, aquí tenemos 2%, lo único que hacemos con el acumulado, vean ustedes, es lo siguiente: el primer decil va a tener 0.7%, el segundo decil vamos a sumar el segundo con el primero, es decir, 1.7%, después el tercer decil va a ser 1.7 sumado con 2, es decir, 3.7, y ese es simplemente el ingreso acumulado. Y lo mismo se debe de hacer con la población, con el P mayúscula I, es decir, con este. Entonces Gini trabaja sobre porcentajes acumulados, no sobre porcentajes simples, ¿de acuerdo? Bien, regresamos entonces a nuestra hoja de cálculo, pero de una vez, ¿por qué no planteamos, ya que hemos planteado la fórmula de Gini, vamos a plantear la fórmula de índice de Dale? Utilizamos el índice de Dale porque tiene las propiedades que se trabajaron en clase y que también están en los videos de César Santube. Al calcular máximos y mínimos de cada uno de los índices, son como 7 índices. Los que recuerdo por ahora, por ejemplo, son rango relativo, desviación media relativa, tenemos varianza de logaritmos, tenemos el índice RM, tenemos el índice de Dale, tenemos el índice de Gini, tenemos el índice de desviación típica, tenemos el coeficiente de variación, tenemos el índice Palma, en fin, tenemos un menú bastante grande de índices de concentración, pero dentro de esos solamente el RM y el índice de Dale cumplen
tres de las condiciones ideales de un índice de concentración. Estas tres condiciones es efecto escala, cambio relativo y la condición Dalton-Pigou. El efecto escala es la propiedad de que el índice, ante un movimiento homogéneo en todos los deciles, por ejemplo, un impuesto generalizado o una subvención generalizada, o que cambiamos de una moneda en un país a otra moneda, el índice de concentración no debe de cambiar. Esa es la condición de efecto escala. La condición de efecto o de Dalton-Pigou, la condición de Dalton-Pigou nos dice que si empeora la concentración para algunos deciles, aunque sea para uno, el índice de desigualdad debería de incrementarse. Esto parece tan obvio, pero no siempre lo captura un índice de concentración, concretamente el coeficiente de Gini. Si las curvas de equidistribución, aquí tengo, o si las curvas, mejor dicho, de Lorentz, porque la curva de equidistribución solo es una, si la curva de Lorentz es esta para un año, pero para otro año, fíjense ustedes, es esta otra, si se cumple que esta área es igual a esta área que está aquí, el coeficiente de Gini no va a empeorar. Pero vean que la curva de Lorentz de la línea negra es mejor que la curva de Lorentz de la línea roja. La línea roja tiene un empeoramiento de los primeros deciles en su ingreso. Vean ustedes que aquí el QI, de acuerdo, de estos deciles es menor. El ingreso de estos deciles es muchísimo menor, de acuerdo, es peor, y entonces debería de incrementarse el coeficiente de Gini, y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque el área de concentración, es decir, esta área, es exactamente la misma con la curva de Lorentz negra que con la curva de Lorentz roja, y no cambia entonces el índice de concentración de Gini. Esto es que no cumple siempre la condición Dalton-Pigou. Ahora bien, existe una tercera, que es la condición de cambio relativo, y que se refiere a que si tenemos del índice o del decil 1 al 2, el 3, el cuarto, el quinto, etcétera, hasta el décimo, si hay una transferencia de aquí a aquí, esta transferencia va a ser muy diferente de que si fuera del decil más rico hacia acá. La primera se denomina transferencia moderada, la segunda transferencia extrema. El índice de concentración debería de ponderar o de castigar más la transferencia extrema que la transferencia moderada. Esto solo lo hacen ciertos índices, particularmente el de RM y el de Dale y el de varianza de logaritmos también, etcétera. No así la desviación media relativa o el rango relativo o el rango. No son tan buenos en esta condición, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, pasemos entonces a plantear el coeficiente o el índice de Dale. El índice de Dale entonces plantea que su base es la construcción en términos de QI entre PI. Esto en sí mismo se le denomina razón de ventaja. Si nosotros observamos la famosa curva de Lorentz de forma discreta, pasamos del decil 1 al decil 2, etcétera, hasta el decil 10, podemos construir algo como esto.
si esta es la equidistribución. Un segmento de familias de pendientes. Esta pendiente del primer decil, esta pendiente del segundo decil, dependen de la razón de ventaja, Q y PI. Si se cumpliera, por ejemplo, que la razón de ventaja de un decil es igual a 1, entonces la pendiente sería así, perfectamente sería paralela a esta curva de equidistribución. Entonces la curva de Lorentz está siendo completada, está siendo construida por la unión de los segmentos o de las pendientes razones de ventaja. Cuando una razón de ventaja es igual a 1, se le suele denominar como m a la razón de ventaja. Si m es igual a 1, tiene una pendiente perfectamente paralela a la curva de equidistribución, y se suele decir que entonces no es ni transferidor o concentrador de ingreso. ¿De acuerdo? En cambio, los deciles pobres tienen una razón de ventaja menor a 1, y los deciles ricos tienen una razón de ventaja mayor a 1. Lo pueden ver en términos de grados. La pendiente que tenemos en m igual a 1 es de 45 grados. En cambio, las pendientes menores a 1 son menores a 45 grados, y las pendientes mayores a 1 son mayores a 45 grados. Bueno, entonces lo que hace el índice de Dale es obtener una media ponderada de todas y cada una de las pendientes de las razones de ventaja, y las pondera con su peso en el ingreso de ese decil. Solo que, a diferencia del índice RM, porque así tal como lo he puesto es el índice RM, el índice de Dale lo que aplica es un operador más, que es el logaritmo natural. El logaritmo natural de esa razón de ventaja. Entonces viene a ser como que el promedio ponderado de las razones de ventaja en logaritmos. ¿De acuerdo? Ese es el cálculo del índice de Dale. Bien, una vez que ya planteamos el índice de Dale, vamos a calcularlo entonces en nuestro Excel, a Gini y a Dale. Ahí está, pues hemos calculado el PI, QI. Vamos entonces ahora a calcular, si les parece bien, copio todo esto y le pongo el famoso PI mayúscula. ¿De acuerdo? Este es mayúscula. Le pongo más grande todavía, si cabe, y el QI mayúscula. Entonces lo voy a poner en otro color para que se vea la diferencia. Vamos a ponerle en este azul, ¿qué les parece? Para diferenciar de las minúsculas. Vean ustedes, minúsculas acá, lo voy a poner todavía más grande. Ahí está. Estas son las minúsculas, estas son las mayúsculas. Estos son los acumulados, estos son los simples. ¿Vale? Ok. En deferencia también a los compañeros que están observando su computadora o su celular, vamos a poner esto lo más grande que yo pueda. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, vamos a trabajar entonces con el acumulado, y decimos, bueno, esto implicaría que fuera el PI. Aquí hay un detalle, aquí tenemos un detalle. Realmente esto que está aquí es el QI. Atención,
Este es el QI, porque es ingreso. Este por definición es igual siempre. PI. Y el otro pues lo mismo, ¿no? Este sería el QI, porque es ingreso, por esa razón, y este es población. Ok, ahora sí está correcto. Entonces empezamos con el acumulado. El acumulado va a ser entonces el ingreso que tenemos aquí. Ahí está. Y el segundo va a ser el anterior más el segundo. Atención con eso. Ya había sumado el punto 7, ahora lo sumo a 2.3. Me da 3%. Lo repito otra vez para que no haya problema. Desde cero lo repito. Entonces sería este. Ahí está el primer decil. Luego sería en el segundo el anterior más el valor que le corresponde al segundo. Y después arrastro, ¿no?, la fórmula hasta el décimo decil, que obviamente va a dar 100%, porque como se está acumulando, y esto lo selecciono como es una fórmula y lo copio, lo arrastro hasta 2018. Ahí está. Vean ustedes que solamente ya desde aquí se ve la desigualdad, porque solamente hasta el séptimo decil, no, hasta el octavo decil empezamos a acercarnos a la mitad del ingreso, cuando aquí debería de ser evidentemente 80%. No es así, tenemos 46%. O sea, la suma de estos deberían de ser 80% si hubiera equidistribución. Pero no, solo suma 46%. La diferencia entre 46 y 80% es la desigualdad. Bien, hagamos lo mismo con el acumulado por acá. Nuevamente repito la operación, solamente que para P sería entonces el que tenemos aquí. En el segundo sería el anterior más el segundo del simple, este. Ahí está. Acumulamos, arrastramos la fórmula. Ahí está mal, se puede observar que está mal porque debería de ser 100%. Algo hice mal, vamos a repetirlo. Sería entonces el PI simple. Este sería el anterior más el segundo de arriba, y copiaríamos esta fórmula. Debería de dar 100%. Ahí está. Copiamos ahora hacia la derecha. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora calculemos entonces la diferencia entre QI, PI y QI. Copio, digamos, este recipiente, dejo dos separaciones, pego y digo voy a calcular PI menos QI. ¿De acuerdo? Y entonces borro esto para que lo puedan visualizar mejor ustedes. Y digo, bueno, pues entonces sería el PI, es decir, este, menos el QI. Ahí está. Y voy arrastrando. Y por supuesto, esto lo voy a copiar a la derecha. Ahora bien, hay que calcular las sumatorias. Y en este caso, en la sumatoria, vamos a calcular, fíjense ustedes, esto es una parte importante. Ustedes observarán que ya cuando estamos en términos de
de PI, ya cuando estamos en el décimo decil, es que forzosamente es el 100%. También con el Q. Esto no nos da información. Realmente el cálculo debe de hacerse del decil 1 al n-1 porque estamos trabajando con porcentajes acumulados. Repito, el décimo decil ya no nos daría información porque 100 menos 100 es 0. No nos, forzosamente tiene que ser así. Entonces, esto no nos da información porque son porcentajes acumulados. Entonces se trabaja, en el caso de la sumatoria, de el primer decil hasta el décimo decil. Esto tendría que ir acá. Ahí está. Esa es la sumatoria. Porque les recuerdo que lo que queremos calcular es esta sumatoria. Sumatoria de PI menos QI. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya la tenemos. Tenemos también, debemos de tener la sumatoria. Ya tenemos esta sumatoria. Ahora queremos esta sumatoria. Bueno, pero esa la tenemos. Y esta es la sumatoria, para que quede claro, de PI menos QI. Esta la tenemos porque se han de acordar ustedes que aquí tenemos PI. Entonces sumamos otra vez de aquí hasta acá. Cuando tratamos de deciles, esto, ya que lo he hecho yo varias veces, debe de dar 450. Ahí está. Y el Gini no es más que el ratio, el cociente, la razón de el de arriba en el numerador entre este PI. Y nos da 54%. Hacemos este mismo cálculo para todos los años y hasta el 2018. Les recuerdo que en 1985 era 54%, ahora tenemos 42%. Fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Podría ser interesante, ¿por qué no?, calcular de una vez una gráfica. ¿De acuerdo? Que eso es lo que estábamos pidiendo de tarea. Hagamos la gráfica, ¿no? Ustedes la tienen que formatear bien. Ahí está. Apretamos control, lo mantenemos y nos vamos a Gini. Ahí está. Menú contextual, insertar, gráfico, y ahí tenemos el coeficiente de Gini, que lo vamos a poner en una línea, dado que es una serie temporal. Y ahí lo tienen, el coeficiente de Gini. Ahí está, pasando de 50 y tantos %. Vamos a poner esto mejor, que vaya del, como mínimo, del punto 40. Ahí está, se observa muchísimo mejor así. De el 54%, creo que puedo ponerlo de esta manera para que lo visualicen ustedes mejor.
está. Tenemos para el caso del primer año un 54% y para el último año un 42%. Por eso se dice que la igualdad aumentó en el caso de El Salvador. Bien, dicho eso, entonces vamos a calcular el coeficiente de Dale o el índice de Dale. Estamos en la hoja 1. El coeficiente de Dale o el índice de Dale implicará simplemente la razón de ventaja, hemos dicho. Esta razón de ventaja ponderada por sus participaciones en el ingreso y aplicando a esa razón de ventaja logaritmos. Bien, entonces copiemos esto si no les parece mal. Abajo les recuerdo que estos son datos oficiales y que nosotros sería conveniente tener esto, pero para el 2019, si acaso ya estuvieran los datos. Déjenme borrar esto porque se ve muy feo. Ahí está. Y entonces decimos, este es el índice de Dale. Como merece, se impone que le pongamos una mayúscula y ya sabemos, lo voy a hacer, que sería el famoso QI multiplicado por el logaritmo natural de QI entre PI, que es la razón de ventaja. ¿De acuerdo? Ese es el índice de Dale. Ahí está. Digamos que eso es, con eso nos es suficiente. Entonces tenemos aquí que multiplicar el famoso QI, el simple, por el logaritmo natural. Vean la barra que tenemos por acá de herramientas, la barra de ecuaciones. Logaritmo natural de la razón de ventaja, que es QI entre PI. Ahí está. Ya está. Ahí lo tenemos todo. En el caso del primer decil es negativo, por tanto está transfiriendo valor, y hasta el décimo decil lo hacemos. Vean ustedes que los que transfieren valor son negativos, los que no transfieren sería 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0, no transfiere, y los que son concentradores de ingresos son el octavo, noveno y por supuesto el décimo. En el caso de Dale, lo que queremos es una sumatoria de ello, con lo cual simplemente ponemos Dale y ponemos aquí la sumatoria, es decir, la suma de todo esto. Y en el caso es 41%. En otras palabras, si en el índice de Dale nos decía que era de 54% para el año del 85, estamos diciendo que el 54% del 100% del ingreso se está mal distribuyendo. En el índice de Dale nos está diciendo que es 41%. Ahora bien, copiamos esta fórmula, pero antes hay que copiar estas fórmulas de acá arriba.
dado que estamos trabajando con los índices PI y QI simples, sí necesitamos los 10 deciles, no del 1 al 9 como en Gini, sino los 10 deciles. Copiamos esto también, ahí está, cae hasta 24% y gráfico. Aplico la misma, copio de aquí el mismo formato, pegado especial, formato, y le impongo una nueva escala, y ahí tenemos pues el índice de Dale, que habrá que formatearlo mucho mejor esta gráfica. Empieza con 40% para los amigos y termina con 23.9 o 24% para los amigos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un índice que cae. De hecho, si yo calculara, lo voy a hacer, un índice para los dos índices, fíjense ustedes, es decir, calculo el índice de Dale y el de Gini, y este índice va a ser 1985 igual a 100. Esta gráfica no la estamos pidiendo de tarea, simplemente voy a demostrar que con esta gráfica que tienen las mismas evoluciones Gini y Dale, aunque los niveles sean diferentes, van a ver que las evoluciones son similares. Lo voy a demostrar. Entonces tendríamos para Gini este valor entre el mismo, porque es del 85, fijamos con F4 y luego multiplicamos por 100. Esta es una forma también de calcular o de visualizar la tasa de crecimiento. Hacemos lo propio pero con el índice de Dale, este mismo entre el mismo pero fijado con F4 en el denominador y multiplicado todo eso por 100, es decir, año I entre año base multiplicado por 100, y esto lo llevamos, se los recuerdo, hasta el año 2018. Y todo esto porque, fíjense ustedes, si yo hubiese puesto el Gini aquí, el simple, el Gini digamos absoluto, y el Dale absoluto, pongo aquí, copio aquí el Gini, copio aquí el Dale, le pongo este en formato, si les parece, porcentaje, pues no van a ser nunca lo mismo, ¿no? Hay que acomodar arriba, como ustedes pueden ver. Esto está fijado, esto está fijado, entonces lo que se hace es copiar así, arrastrar. Ahí está. Entonces vean ustedes, que los dos primeros son simplemente un índice y el de abajo simplemente es el índice tal cual. Como no se suele utilizar absoluto, simplemente se entiende que el Gini así es tal cual. Borro esto y aquí sí le pongo índice.
se debe de poner. Índice lleva acento. Ahí está. Vamos a poner esto. Ahí está. Graficamos todo. Y ahorita borramos las que no nos interesan. ¿De acuerdo? Entonces grafico todo ello. En un primer momento. Y creo dos copias. Ahora verán por qué. Un clon con control y me desplazo hacia la derecha. Entonces quito los que son índices por ahora, es decir, las barras. Las selecciono, una de ellas, la otra, ahí está, y estos son los índices absolutos. Ahí está el índice de Dale y el índice de Ginny. ¿De acuerdo? Vean ustedes que hay una diferencia de nivel. Alguien podría decir, ¿y cuál es el mejor? Bueno, o a quién le hacemos caso. Se maldistribuye 50% en el primer año, en el 85, o 40% según Dale. Y la respuesta es que realmente eso no es un indicador, porque se debe de leer el mismo índice en el análisis. La comparación de índices absolutos puede ser errónea, pero siendo esto, vamos a decir también que a pesar de que tienen estos desniveles, las cadencias son similares. Vamos a ver el gráfico 3. Eliminemos ahora, en cambio, estas barritas que apenas se ven por aquí abajo. Las puedo seleccionar de esta forma. Selecciono y luego me voy con la flecha hacia la derecha. No, creo que las puedo eliminar desde aquí. Ok, creo que no se han eliminado de todo. Ahora lo hago. Vamos a poner aquí esto, de acuerdo, y en línea. Ahí está. Ahora están estas que están aquí, las borro. Ahora sí, creo que sí, ahí están. Y ahí tenemos el índice de Dale y el de Ginny, y vean ustedes que más o menos tienen la misma cadencia, pero como ustedes pueden observar, cae en los años 99 al 2018 más Dale, por el hecho de que tiene una mayor sensibilidad y que castiga más la transferencia entre extremos, esa transferencia entre extremos que habíamos comentado anteriormente. Esa es una virtud del índice de Dale, porque es más sensible ante estas transferencias, pondera mejor estas transferencias entre extremos que el índice de Ginny. Esa es una ventaja pues de Dale. En ese sentido, más o menos tienen la misma cadencia, pero se despega el índice de Dale por esa razón. Bien, ok, esto se debe de hacer ahora, este mismo análisis que he hecho para el índice de Dale y para el índice de Ginny, para los datos donde hacemos una reestimación. Esta hoja de cálculo que les envié en su momento, pero que la voy a colgar aquí en Dropbox, ustedes tienen aquí los datos oficiales, que a ver si los tengo aquí a la vista. Aquí están, son los datos oficiales, ¿de acuerdo? Datos oficiales.
Y tenemos también los datos reestimados. ¿Cómo que reestimados? ¿A qué se refiere con reestimados? Bueno, lo que hacemos es que el décimo decil lo reestimamos. ¿Por qué? Porque tenemos información de que en América Latina, esto con información de Gerardo Esquivel, para algunos países latinoamericanos se ha calculado el ingreso de ese décimo decil según los impuestos que paga el décimo decil. Entonces, una cosa es lo que la encuesta declarativa que se le hace a algunas familias, y ellas dicen o declaran lo que ganaron en ingreso, y otra cosa es los impuestos que paga. Entonces, la encuesta de hogares de propósitos múltiples es una encuesta declarativa. Lo que tienes que pagar al fisco o en este caso al gobierno con los impuestos, pues a Hacienda, pues es otra cosa. Es ahí una declaración coercitiva, taxativa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, ustedes se acordarán que el décimo decil de El Salvador decrecía. Si no me creen, regreso a eso. Los datos de ingreso de El Salvador del décimo decil pasaban de ser 36% en el 85, décimo decil, a, vean ustedes, 28%. Casi 10 puntos porcentuales. Eso es lo que dice la encuesta oficial de la Digestic. Pero nosotros observamos que en el caso de algunos estudios, el décimo decil en algunos países de Latinoamérica no solamente no ha caído, sino que ha crecido, pasando de un 40 y, si quieren, 47%, subiendo a un 55%, es decir, casi 10 puntos porcentuales, casi, de crecimiento. Participaba en el 92 con 47%, el décimo decil, pero realmente en el 2012 esto crece a cerca del 55%, 56% según esto. Haciendo esos cálculos que están en esta hoja de Excel, que no explicaremos ahora por falta de tiempo, reestimamos todos los cálculos que tenemos acá y llegamos a esta conclusión, a esta reestimación del décimo decil y de los otros deciles. Y entonces, para decirlo pronto, el decil más rico, el décimo decil, pasó de 39%, veanlo ustedes, a 48 o 49%. Ahí está. 10 puntos porcentuales hacia arriba. Eso es, ¿de acuerdo? Y entonces, haciendo esta reestimación, en este caso ya no del 85, sino desde el 91, lo que pedimos es que hagan ustedes esas gráficas también para el índice de Gini y para el índice de Dale, y hagan esas 4 gráficas. ¿Cuáles 4 gráficas? Bueno, las 4 gráficas son Gini, lo voy a poner acá, Gini, Dale, esto es con datos oficiales. Y aquí también. Y acá Gini, Dale, con datos reestimados. Esas 4 gráficas queremos que la hagan y la envíen, ¿de acuerdo? Bien,
Creo que ha quedado claro cómo hemos calculado el índice de Gini y el índice de Dale. No es la única forma del índice de Gini de cálculo, hay varias formas. Está la de Brown también, está la de Piat, está la de Stewart y Kendall, está la de Silver, está la de Branko Milanovic, está una propuesta que hemos hecho nosotros también. Hay varias formas de calcular el índice de Gini. Cómo calcula el índice de Gini, la Digestic es un misterio, no son transparentes. Le piden a Bukele que sea transparente, pero también muchos funcionarios no son transparentes de otro nivel y no les da la gana el decir cómo calculan el índice de Gini, la fórmula, y pues por eso le sale lo que le sale, ¿no? Y no es un misterio, pero pues no se sabe bien a bien cómo calculan este índice, con qué estructura. Pero lo hagan como lo hagan, hemos demostrado nosotros que las cadencias de estos índices son más o menos similares. Si hay alguna diferencia es por las propiedades que hemos comentado: efecto escala, cambio relativo o Dalton-Pigou, ¿de acuerdo? Entonces esta es pues la razón. Comentar también que hemos pedido que estas gráficas tengan un formato bonito, un formato elegante, ¿de acuerdo? Hemos enviado algunas gráficas por correo para cómo se observarían estas gráficas bien hechas, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que deben de tener un título concreto, donde las jerarquías de esos títulos son: ¿de qué hablamos?, ¿de quién?, y ¿de cuándo?, y alguna otra información importante debe de ir en el título de esa gráfica. De este modo, si yo hiciera la gráfica de este que tenemos aquí, que ya sacamos, la voy a hacer de nuevo por acá. Este es el índice de Gini. Yo lo que pondría, si este fuera una gráfica ya formateada, bonita, que no lo es todavía, hay que poner números mejores, etcétera, etcétera. Es decir, aprovecho un poquito para mejorarla. No lo voy a mejorar del todo por ahora porque me va a implicar más tiempo, pero sí sería bueno el tener, por ejemplo, una medida proporcional de las fuentes. De hecho, fíjense ustedes que podría ser que no las pongamos estas, y en cambio sí la pongamos para alguna. Seleccionamos estas y ponemos el número con el menú contextual y ponemos que sea un decimal o un porcentaje con un solo dígito, un solo decimal. Ahí se ve más claro, ¿no? Y si queremos aclararlo todavía más, pues ahí está. Sería conveniente que no tuvieran el grid, el parrillado que tienen ahí. En cambio sí que tuviese el formato de el eje, una línea sólida negra, y lo mismo con el eje de las X. Ahí está. Ya empieza a ser una línea mucho mejor, ¿de acuerdo? Podemos mejorarla, ponerle un grosor más grande. Ahí está. Bien. Hay que formatearla todavía más, pero ahí ya tenemos un formato un poco más decente. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Desigualdad de ingreso. ¿De quién estamos hablando? El Salvador. ¿De cuándo? 1985-2018. Gini.
y algún comentario quizás o alguna información que pueda ser relevante. Mayor índice, menor índice, creo que por el contexto, menor índice, más igualdad. Desigualdad de ingreso, ¿qué? De ingreso total familiar. Ahí está. Ponemos todavía esto quizás más grande, y quizás esto lo podríamos poner así, esto con una fuente menor, esto también quizás para que quepa mejor, y quitamos los puntos. ¿De acuerdo? Se estila eso. Esto está así, muchísimo mejor, y tenemos ahí pues entonces de qué estamos hablando, y con detalle, con rigurosidad estamos diciendo de qué estamos hablando: del ingreso total familiar, de la desigualdad para El Salvador desde el 85 al 2018, y esto con el índice de Gini. Podríamos ponerlo aquí, índice. Por cierto, índice lleva acento. Menor índice implica más igualdad. Entonces, eso es un título que estaríamos buscando nosotros para que ustedes lo pongan correctamente en sus gráficas. Bien, así le dejamos pues. Entonces, hasta la próxima.